me limpia, hoy me limpia de todo lo que yo traigo en mi vida, en mi mente. Limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mis hechos, limpia mis memorias, mis recuerdos. Bendito seas, Señor, bendito sea tu nombre. Alabamos tu nombre, Príncipe de paz, soberano y eterno. Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Altísimo, altísimo, por sobre todas las cosas. Tú eres el alto, el fuerte, el victorioso. Tú eres victorioso. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Quiero compartirles sobre el libro de Santiago, sobre la sabiduría. Sabiduría que viene de Dios, dice el título del pasaje. Sabiduría que viene de lo alto. Y en el versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Yo tendría unos 12 años por ahí y ya había empezado pero un año antes de lo que tendría que ser el secundario. Así que no me había ido muy bien. Y me sentía triste, mal, porque, bueno, ustedes ya saben porque van al colegio, ¿no es cierto? Todo lo que uno tiene que dar de exámenes, estudiar, y me sentía deplorable. Y mi mamá aparece con este versículo y me dice, Rita, lee esto. Si tenés falta de sabiduría, tenés que pedir. Y Dios te va a dar. No va a decir, Dios, ¿qué te pasa? Que me molestás por pedirme sabiduría. No hay reproche en Dios. Dios dice, te voy a dar sabiduría. Así que fue la primera vez que yo empecé a pedir sabiduría. Empecé a pedirle a Dios que me diera lo que me faltaba para estudiar, que era mi edad, lo que tenía que hacer en ese tiempo. Cuando yo empecé a sentir el llamado de Dios en mi vida, me empecé a asustar porque me veía que venía mucha cosa para mi vida. Y otra vez, sabiduría. Dame sabiduría, dame sabiduría. ¿No? Dame sabiduría para cada cosa que yo tengo que hacer. Pero ¿dónde iba a encontrarlo yo la sabiduría? Pidiéndosela a Él, clamándosela a Él. Y Proverbios 4:7 dice, adquiere sabiduría. Adquiere, es como decir, ¿ven cuando a uno le gusta un par de zapatillas y la tiene acá? Esas zapatillas me gustan. Yo quiero esas zapatillas. No voy a decir marca, pero ustedes saben, cada uno le gusta una marca. Los chiquitos les gusta que tenga luces. Entonces, ¿qué hacen? Buscan de juntar plata, buscan de tener un trabajito, de hacer algo, de molestar a los padres, de hacer de alguna manera para tener lo que quieren. Entonces, Proverbios dice eso. Proverbios dice, tenés que ponerte tan enfático, tenés que ponerte tan exigente para tener sabiduría y buscarla en donde está, en Dios. A ver, ¿cuántos aquí leyeron el libro de Proverbios? Pocos han leído el libro de Proverbios. Ahora les voy a decir por qué les pregunto.
Pocos han leído el libro de Proverbios. Proverbios hay que leerlo. Proverbios es para la gente joven. Proverbios es para aprender a vivir. Proverbios nos da sabiduría. Es la palabra de Dios. La sabiduría se pide cuando hace falta. Pero uno empieza a pedir cuando quiere. Nosotros nos reímos porque se despierta Samuel y dice, banana. Lo primero que dice, quiere comer banana o fruta, pero él dice banana. Entonces se despierta, abre sus ojos y dice, banana. Bueno, a ver, nosotros tenemos falta de algo. ¿Qué hacemos? Lo pedimos. Dice, si te falta sabiduría, pedila. Pedila. Pero claro, nosotros nos limitamos en pedir y no somos sabios. Por eso nos faltan varias cosas, porque no las pedimos, porque no la buscamos. No nos molestamos ni siquiera. No tengo plata, yo no voy a alcanzar nunca eso. Y tampoco lo pedimos. Entonces, no somos sabios. Cuando nosotros pedimos algo, nos hace ver que nosotros estamos limitados, no podemos. Yo hasta el día de hoy, y cada vez que me escuchan en el colegio, digo, pidamos sabiduría, cosas nuevas que aprender, pidamos sabiduría. ¿Sabe? Ahora hay que saber robótica. ¿Y yo qué puedo saber de robótica? Que me recibí a los 18 años. Pero tengo que leer, tengo que buscar, tengo que ver. Así que le dije a todo el mundo en el colegio, todo el mundo estudiando robótica. Van a los cursos, miran por internet, buscan en el ABC, que es donde nosotros podemos, como docentes, encontrar cursos. Todo el mundo estudiando robótica. ¿Por qué? Porque es lo que hay que saber ahora. Ustedes saben usar las computadoras, saben usar sus aplicaciones, sus celulares, saben usar las tablets, saben cómo se usan esos Bluetooth que hay ahora, saben un montón de cosas. ¿Por qué? Porque se ponen a estudiar, a ver si lo aprenden, ¿no? Y entonces se ayornan a este tiempo, andan en las cosas de este tiempo. Entonces nosotros también, aunque somos grandes, decimos tenemos que aprender porque en el colegio tiene que haber robótica. Y ya estamos empezando el jardín y vamos a empezar en primer grado y vamos a seguir y seguir y seguir. ¿Sabe cómo cuando empezó el colegio? ¿Sabe lo que había para aprender? Máquinas de escribir. ¿Ustedes vieron alguna máquina de escribir? Ni saben cómo se usa. Ni saben cómo es el teclado de una máquina de escribir de ese tiempo. Y bueno, nosotros teníamos que tomar curso para saber dónde iba cada dedo. Ahora escriben con 2 dedos, ¿no? Y suerte si ponen algún dedo más. Y entonces nosotros tomamos curso para usar todos los dedos. Que sube, que baja, que esto, que el otro, el teclado abajo, ¿no? Ahora después entró la computadora y tuvimos que aprender, y yo soy malísima, y entonces pido siempre ayuda, pero tuvimos más o menos que tener una noción, pero ustedes tienen que aprenderlo. Ahora viene robótica y nosotros tenemos que aprender, tenemos que adquirir conocimiento, a ver cuánta inteligencia tenemos para eso y depender de Dios. Y yo digo, Señor, danos sabiduría. Danos sabiduría. Y en el colegio me escuchan siempre que digo, danos sabiduría, pidamos sabiduría. Pidamos a Dios, ¿por qué? Porque es la fuente de toda sabiduría, ¿no? Y pedir te acerca a Dios. Pedirle, clamarle algo, te acerca a Dios. Y entonces empezás a hablar con Dios. Empezás a tener comunicación con Él. Y empezás a oírlo también. Ahora, si nosotros siempre nos juntamos con el que no quiere estudiar, no sabe, no quiere avanzar, no nada, medido todo, o nosotros le ayudamos a él a crecer al otro, o el otro nos tira para abajo. Todos, poquito y nada. Dice la palabra en Proverbios también, por eso les pregunté, ¿leyeron Proverbios?
El que con sabio se junta, sabio se vuelve. El que con sabio se junta, sabio se vuelve. ¿Sabes? Yo me junto muchas veces con una mujer que tiene 11 años más que yo. Una mujer sabia, una mujer del espíritu. Y ayer estuve con ella. Y me hace bien, me hace bien. ¿Qué hablamos de la palabra? ¿Qué hicimos? Oramos juntas. Me hace bien. Yo le hago bien a ella y ella me hace bien a mí. Entonces, no siempre tiene que ser que yo tenga un amigo solo de mi edad. Una persona más grande, un joven más grande con sabiduría me va a ayudar, va a ser bueno para mí. Y yo voy a poder ayudar a otro más chico a crecer, a ir más adelante, a hablar de otra manera. El que se junta con sabios, sabio se vuelve. ¿Qué sabiduría? Es el grado más alto del conocimiento. Es el grado más alto de conocimiento. Y nos hace prudentes en la vida. Y nos ayuda también en los negocios, nos ayuda en las decisiones. El tener esa sabiduría nos ayuda. Inteligencia, capacidad para resolver. ¿Vieron? Nosotros decimos, es muy inteligente, el bueno en matemáticas, le sale bien todo en matemáticas. Porque claro, dice, hay que saber matemáticas para andar bien en este mundo. No, hay que saber matemática, pero no es para todos, a veces. La tenemos que aprender, la necesitamos. Pero hay gente que son buenos en matemática, tienen habilidad, destreza para matemática. Otros tienen habilidad, destreza para lengua. Otros son buenos en ciencias. Y eso hay que aprovecharlo. Si yo soy bueno en eso, tengo que superarme. Tengo que adquirir conocimientos. Tengo que hacer que mi inteligencia se desarrolle. Y tengo que dejar que Dios me llene de su sabiduría. Porque entonces voy a hacer las cosas con mucha habilidad. Nosotros nos juntábamos, yo ahora no me junto, pero con los directivos, ¿no? Y entonces, ¿sabe qué? Si vos sos del colegio de más nivel, tenés tu sector, todas las se juntan juntas, sientan juntas, trabajan juntas, ¿no? Claro, yo del colegio evangélico no encontraba a veces ni una. Por ahí, sí, los del colegio Belén se podían juntar en ese grupo, en ese inspector, en esa inspectora, y bueno, más o menos. Pero de a poco el Señor me fue metiendo en esos grupos selectos que no era fácil entrar. Pero ¿cómo empezó? Yo le pedía, dame sabiduría, Señor, porque si no me quedo fuera de todo. Entonces lee la inspectora un cuento. Yo nunca lo había leído en mi vida. Pero estas mujeres se leyeron cuentos, libros, qué sé yo, qué sé cuántos. ¿Se imaginan? Yo me recibí de maestra a los 18 años. En el viejo sistema. Ellos habían estudiado, todas eran de terciarios, habían hecho carrera, algunas tenían licenciatura, y leen el cuento. Y parece que no conocía a nadie. Y entonces la inspectora lee el cuento y dice, bueno, ahora pónganle el nombre al cuento. Y yo dije, Espíritu Santo, ¿cuál será el nombre de este cuento? Dame sabiduría para ayudar a este grupo. Y para que vean que yo tengo algo también importante, especial, como para querer compartir conmigo. Y entonces, así me viene, era un cuento que hablaba de la abuela, qué sé yo, qué sé cuento, y yo dije, la abuela es el título, dije yo. Y me mira, porque claro, todos buscaban unos títulos así rimbombantes, unos títulos,
había que ponerle un título, no sé qué le iban a poner. Entonces yo le dije, ponele la abuela, que es la abuela. Y me miró. Sí, te digo, ponele la abuela. El grupo que estuvo más cerca del título fue el nuestro. El cuento ni siquiera se llamaba se llamaba abuela simplemente. Pero fuimos el grupo que más cerca estuvo. Entonces uno dice, pero qué pavada, ¿por qué te pusiste a pedirle a Dios sabiduría? Porque de esa manera entré a esos grupos. De esa manera logré estar con esa gente. Cuando un día vino Leticia conmigo, se quedó asombrada, la secretaria del colegio se quedó asombrada con el grupo que la inspectora me había reunido. Eran todos así los colegios más caros de Lomas, todo así, ¿no? Y se quedó asombrada, le digo, mira, esto lo hizo el Señor, no lo hice yo, porque yo, para ellos soy cero. Pero el Espíritu de Dios me dio sabiduría y pude estar con ellos. Entonces, pedilo. ¿Por qué? Porque te va a dar destreza, te va a dar conocimiento, te va a dar todo lo que necesitas. Cristo es sabiduría y poder de Dios, dice Romanos 1:24. Cristo es sabiduría y poder de Dios. Cuando uno viaja y ve la naturaleza, los paisajes, dice, Dios es maravilloso, es sabio, es perfecto. Uno puede adorarlo. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza nuestra habla de Él. Están escondidos en Él todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Vieron? Dice, ustedes son una generación que les gusta o conocen las cosas buenas. Mi papá jamás tuvo un reloj, no. Tissot era una marca y sigue siendo una marca muy cara, muy buena. Y él siempre tenía esos relojes. Mi primer reloj fue un Tissot. Entonces, ustedes también, ¿qué quieren? El celular que ande mejor, el mejor que pueden comprarse. ¿Por qué? No quieren una cosa así nomás. Quieren lo mejor. Entonces, si Dios es el que tiene la sabiduría y tiene el tesoro de la sabiduría, ¿a dónde vas a ir a comprarlo? ¿A dónde vas a ir? Ahora están las hamburguesas esas que ya no es McDonald's solamente, esas hamburguesas que son más caseras. Está la moda así en todo el mundo, de ese tipo de hamburguesas. Y ustedes quieren comer esas hamburguesas, porque son los mejores. No quiero ir a otra cosa. Entonces, lo mismo tiene que ser para tener sabiduría, para tener conocimiento, buscar lo mejor, ir al que tiene lo mejor. Si no, te quedás ahí, en la mitad. Cuando Dios nos ha dado la capacidad para crecer, para tener más, para avanzar, Él tiene todo lo que nosotros necesitamos. Él tiene todo para nosotros. Conocimiento que se adquiere mediante entendimiento. Lees la palabra, entendés, adquirís conocimiento, avanzás, sabés cómo comportarte, sabés cómo moverte. Yo a veces digo, ay, menos mal que yo no vivo entre ciertas cosas muy fantásticas de este mundo, pero resulta que Dios me ha mandado, ¿no? Que Dios ha querido. Dios ha querido, Dios me ha mandado a predicar a mujeres en Suiza que hablan 5 idiomas. Nosotros con mi marido decimos ni el jeringoso hablamos, castellano más o menos y nada más. ¿Qué será el jeringoso? Dice, miran ustedes, ¿no? ¿Qué será? Algo que podemos inventar. Pero no sabemos hablar nada de idiomas, pero Dios quiso que fuera ahí. Claro, pero fue con la traductora.
y tenía que saber el tiempo para darle tiempo a la traductora para hablar. Y esas mujeres querían lo que yo tenía. Querían lo que yo tenía. Dice la palabra que Esteban, el primer mártir de la iglesia fue Esteban, que Esteban habló delante en la sinagoga, delante de los hombres de la ley, los sacerdotes, los escribas, y no podían ellos resistir lo que hablaba Esteban porque hablaba con tanta sabiduría y con tanto espíritu de Dios que los dejaba, que no podían hacer nada. Lo mataron igual, lo único que podían hacer era matarlo. Para callarle la boca, lo mataron. No podían hacer otra cosa, pero se quedaron asombrados de cómo hablaba este hombre. Daniel, dice que Dios a Daniel, saben que Daniel y sus compañeros eran príncipes en Israel. Se los llevan cautivos, viene el imperio babilónico, se los lleva cautivo al pueblo de Israel, se llevan los príncipes, se los llevan a vivir entre ellos, tienen que aprender idiomas, ellos hablaban 2 idiomas, tuvieron que aprender el idioma de los caldeos, tuvieron que aprender cosas de ese tiempo, pero dice que Dios les dio sabiduría, entendimiento, ciencia para que ellos pudieran estar en ese lugar. Y nosotros cuando nos llaman a un empleo vamos, ay, tengo unos nervios, orá, que estoy nerviosísimo, que no sé qué voy a hacer. Si Dios te llamó, lo que tenés que hacer es dame la sabiduría para hablar bien. Dame la sabiduría para saber cómo presentarme. Proverbios también dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. O sea, preguntá, ¿cómo voy? ¿Qué te parece? ¿Qué tengo? ¿Me llevo la camisa? ¿Me llevo un vestido? Dicen las chicas, ¿cómo me presento? Y habla con otro que ya fue, que se presentó. Preguntá, hay consejo. Y otras veces Dios dice, no, guardá silencio, escuchá. Y entonces yo, ¿cómo sé? ¿Hablo o no hablo? ¿Me quedo callado? ¿Pido consejo o no pido consejo? Depende del Espíritu. Depende del Espíritu. Ahí está la sabiduría. Depende de Dios, ahí está la sabiduría, ¿no? Entonces, está todo de parte de Dios. Esdras llega, vuelven, después de ese cautiverio donde Daniel tuvo que hacer de todo y aprender de todo en Babilonia. Esdras, con un grupo, vuelve a Israel después de 70 años. Y Dios le dice a Esdras, te doy sabiduría para que levantes jueces y gobernantes. Y acá nos dan los músicos, levantá músicos. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago esta tarea? Te di sabiduría, dice Dios. Empezá a buscar, empezá a clamar. Te di sabiduría para que levantes músicos. Te di sabiduría para trabajar con los jóvenes. Te di sabiduría, pero pedila, búscame, que la vas a tener, vas a saber qué hacer, qué decir, cómo ayudar, ¿no? Entendimiento, discernimiento. Salomón, en 1 Reyes 3, habla de que él pide sabiduría. Es impresionante, lo de Salomón es impresionante. Él pide sabiduría porque era joven. Había recibido el reino de su padre que era maravilloso. Toda la palabra dice como David hizo. Vos te vas a decir, yo como mi papá no soy, ¿no? Y Salomón decía lo mismo y le dice a Dios, dame sabiduría, dame entendimiento para hacer lo que tengo que hacer. Y encima el padre le dice, vos vas a construir el templo. ¿Cómo que voy a construir el templo? Sí, ya te compré los ladrillos, el mármol, te busqué los que trabajan, te ayudo. Dame sabiduría, dame entendimiento. Y Dios le dice, ¿por qué pediste sabiduría y pediste entendimiento? Escuchen, esta es buenísima, te doy riqueza. Hay que ser, como decíamos, salamín, si vos no pedís sabiduría y entendimiento. Porque le dice, te voy a regalar
riquezas, porque me pediste sabiduría y entendimiento. ¿Lo habrás leído alguna vez? Sabiduría para gobernar, para presidir, para dirigir, para liderar, para hacer un trabajo. Salomón llamó a un hombre que era el hijo de un gran trabajador de bronce para hacer el templo. Dice que Dios le había dado a ese padre, le había dado sabiduría, técnica para trabajar, le había dado cómo hacer la mecánica para trabajar el bronce. Y el hijo había aprendido. Y entonces Salomón lo llamó porque ese era el hombre que iba a poder trabajar el bronce, hacer todos los adornos, todas las cosas dentro del templo. Hizo un templo fabuloso Salomón, grandioso. Cuando termina el templo, la gloria de Dios entra de tal manera al templo que la gente no podía entrar, porque no podía pasar de glorioso que era todo eso. Se caían ahí nomás a la puerta del templo. Entonces, adquiere sabiduría, porque también viene bendición económica con eso. Con eso viene prosperidad. Sabiduría para tener sentido común. Sentido común. A veces usted dice, ay, ¿para qué habré dicho eso? ¿Para qué? Te faltó sentido común ahí. Y Dios te da sabiduría para saber hablar también, para saber qué decirle al otro. Entendimiento, técnica para hacer. Dice que a los sacerdotes les tenían que hacer todas las vestiduras para el templo nuevo y también a los sacerdotes en el desierto, cuando el tabernáculo le tuvieron que hacer las vestiduras. Habían salido de ser esclavos en Egipto. Algunos sabían alguna cosa más porque había aprendido un oficio o algo, pero no tenían esa sabiduría. Dice que Dios les dio sabiduría, les dio inteligencia, entendimiento, técnicas para hacer las vestiduras de los sacerdotes. Usted dice, eso pasó antes. No, para hacer esta iglesia también hubo sabiduría. Hubo gente que no era tan profesional, pero dependió de Dios y pudo hacerlo. Yo me acuerdo que el techo del colegio se armó como un rompecabezas en la quinta. La persona que lo hizo no era un profesional, pero oró tanto, le pidió tanta ayuda a Dios que armó el techo en la quinta como un rompecabezas, lo trajeron y lo pusieron. En partes lo fueron poniendo sabiendo qué parte iba en cada espacio. ¿Por qué? Porque pidió sabiduría a Dios, creyó a lo que estábamos enseñando, creyó a la palabra que se estaba dando. Habilidad mecánica, dijimos, sabiduría, inteligencia. Tremendo que Dios nos dé eso, tremendo. El Antiguo Testamento habla de reyes que hicieron acueductos. El acueducto que hizo el rey Ezequías aún está y aún se usa. El pozo de agua que hizo Jacob todavía está en Israel y sigue dando agua para el pueblo. Entonces era gente que no era arquitecta ni ingeniera, pero Dios les dio sabiduría y lo hicieron. ¿Qué trae la sabiduría? Mucha felicidad. Porque qué felicidad que te salgan bien las cosas. Qué bienaventurado es el hombre que haya sabiduría, que tiene inteligencia. Qué bien te sentís. Un nene que aprende a hablar, a leer a la mitad de primer grado, se siente contento, va por la calle y le lee los carteles al padre, mira el colectivo y lee algo, mira en la cocina y lee algo, trae felicidad. Y vos terminaste una carrera, hiciste algo y lo sabés hacer medianamente, pero si le pedís sabiduría a Dios, sabés cuánto más podés hacer. Cuánto más glorioso puede ser lo que vos trabajes y hagas.
Mi papá tenía una situación así de reclamar una propiedad que había heredado de su padre. Y mi abuelo la había comprado con varias personas. Y claro, nadie quería soltar. Vieron los Tano Bravos, nadie quería soltar nada. Hay que cederle el pedacito al otro. Entonces, mi papá buscó a un muchacho que lo conocía desde chiquitito y que ahora era abogado. Y le dijo, Carlos, quiero que me ayudes. Yo te voy a ayudar, le dijo. Mi papá le dijo a Carlos, el abogado, yo te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque mi papá se daba vuelta después de hablar con Carlos, el abogado, nos miraba a mi mamá y a mí y decía, oren para saber cómo hacer esto. Ora, Rita, porque cuando yo gane ese juicio y me den esa plata, yo te mando de viaje a Canadá. ¡Ah! No sabe cómo oraba yo. ¡Ah! ¿Cómo oraba? Y mi papá recibió el dinero, recibió la herencia. Y lo ayudó a Carlos el abogado. Lo amaba Carlos a mi papá, porque eran sus primeras experiencias como abogado. Y mi papá lo ayudaba, le daba letra. ¿Por qué? Porque le faltaba no solamente la inteligencia y el conocimiento, les faltaba la sabiduría de vida que mi papá tenía y de oración que teníamos nosotros. Y entonces lo ayudó. Así muchas veces vos tenés el conocimiento todo, pero tenés que empezar a trabajar y te falta la sabiduría que tal vez otro tiene. Pero cuando es sabiduría de Dios, es mucho más grande. Beneficios trae, muchos beneficios, lo que estamos hablando. Proverbios dice 4, 5 al 10, la cantidad de beneficios que te trae por haber adquirido sabiduría. Tiene más valor que el oro. Yo siempre digo, ¿vieron esos que ganan el bingo, el gordo de Navidad, la qué sé yo, la lotería? No sé cuánto. ¿Ustedes escucharon alguna vez que siguieron millonarios toda su vida? Porque no hay sabiduría para usar eso. No hay sabiduría. Lo pierden fácilmente. Y si tienen un vivo o dos cerca, más rápido lo pierden. ¿No? Entonces, el tener sabiduría y tener prosperidad hace mucho. Es mucho. Tiene más valor que el oro, dice Proverbios 16, 16. Es un regalo del Espíritu. Pablo estaba lleno del Espíritu, predicaba el Evangelio y Pedro, el apóstol Pedro se asombraba y dice en 1 Pedro, Pablo lleno de sabiduría predicaba el Evangelio. Mi amiga me dice ayer, dice, prediqué de Santiago. Le digo, ¿me confirmaste que tengo que predicar de Santiago? Dice, prediqué la última parte de Santiago, del sembrador cuando siembra. Y si ¿sabés qué me acordaba? De mi papá, un ruso que llegó a Paraguay, ella nació en Paraguay, después se vinieron para acá. Mi papá preparaba la tierra y oraba que llueva y esperaba la lluvia para que la tierra se quedara blandita. Y dice, yo veía a mi papá que se ponía ese delantal con el bolsillo grandote lleno de semillas y después que había llovido mi papá iba a tirar la semilla. Y después esperaba con paciencia que salga, cuidaba la flor y oraba que cuando estuviera la flor del trigo o del maíz volviera a llover, porque iba a haber fruto. Entonces les dije a los hermanos, hermanos, oremos para que la tierra esté preparada, para que la semilla nosotros caigamos ahí y demos fruto en abundancia, y demos fruto a 100 por 1. Hay que ser sabio hasta aún para predicar el Evangelio, preparar la tierra. Vos vale, predicá el Evangelio, el otro te dice de todo, nunca más te quiere oír, los amigos, los parientes, este loco que te... Sé sabio, orá, prepará la tierra, esperá para el día de la semilla, que caiga, porque vos sos buena semilla, vas a caer en esa tierra y Dios va a dar fruto. Entonces, sabiduría.
La ley de Dios es fuente de sabiduría. Si vos lees la palabra, adquirís sabiduría. A ver si alguno lee Proverbio, alguno más, sumemos a alguno más que haya leído Proverbio. Por favor, es el libro para los jóvenes, Proverbio. Jesús crecía en sabiduría, dice, 12 años. Jesús crecía en sabiduría para con Dios y para con los hombres. No, sabemos toda la Biblia, pero no tenemos sabiduría para tratar a los hombres. No, dice que Jesús crecía en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Saber qué darle a los hombres, saber qué hablarles, saber qué ministrarles. La sabiduría de él era estar dependiendo del Espíritu. Ahora, ¿te falta sabiduría? ¿En qué te falta sabiduría? ¿En aprender una carrera? ¿Te falta sabiduría para tratar con tus padres, para tratar con tu hermano, para tratar con tus amigos? ¿Te falta sabiduría en lo que te pidieron que hagas en la iglesia? ¿Te falta sabiduría para trabajar? ¿Te falta sabiduría para hacer? Pregunta, lee la palabra, crece en conocimiento, estudia, aprende. No dejamos de aprender, no dejamos de leer la palabra, no dejamos de tener conocimientos, no dejamos de usar nuestra mente, somos memoriosos, seguimos avanzando, pero seguimos pidiendo de Él sabiduría. Dame sabiduría. ¿Te falta? Te estoy preguntando en serio, directo te estoy preguntando. ¿Te falta sabiduría? ¿En qué te falta sabiduría? ¿En qué cosa te sentís limitado? Totalmente limitado. Menos. Primero, es una mentira del diablo. Segundo, todos hemos recibido inteligencia de parte de Dios, capacidad. Diferente capacidad, diferente medida, pero la tenemos. Y no quiere decir por eso que vos no podés alcanzar más. Sí podés alcanzar más. Sí podés crecer de la medida que tenés y de lo poco que hayas aprendido. Podés seguir y seguir creciendo. Más en este tiempo que vos abrís una computadora. Ahora, si solamente abrís la computadora para jugar jueguitos, para decir pavada al otro, qué sé yo, qué sé cuánto, bueno. Pero si vos aprovechás esa herramienta para crecer, para aprender, aún para leer la Biblia ahí, aún para ver diferentes versiones, aún para leer proverbios que no leíste. Porque vas a aprender, te advierte de cómo vivir, de qué cosas y qué peligros hay afuera, de qué cosas te tenés que cuidar. ¿Te falta sabiduría como para pedirle a Dios? ¿Llegaste a un límite como músico? ¿Llegaste a un límite? Yo a veces digo, ay, no quiero estudiar más esos diseños curriculares, ya no, me estudié un montón, no quiero estudiar más. Y de repente vienen y me dicen, Rita, lea esto porque no lo entendemos, ninguno lo entiende, no sabemos qué dice, nos parece, pero no sé. Yo digo, ay, Dios mío, va, deme el papelito, me voy a un lugar tranquilo a leerlo. Creo que dice, creo, ¿qué entendiste vos? ¿Qué entendí yo? Y sale la cosa. Entonces, a la edad que ustedes tienen, no pueden limitarse. No pueden ni deben limitarse. Adquiere sabiduría, inteligencia, conocimiento. Porque yo te la doy, dice Dios. Te falta sabiduría, te vuelvo a preguntar, porque en alguna cosa te estás sintiendo mal, como que no sabes mucho, porque eso no lo podés, como que te cuesta. Algo siempre nos cuesta. Pero Dios está dispuesto a darnos, Dios está dispuesto
a entregarte sabiduría. ¿Oramos? Párense. Vamos a pedirle a Dios. Vamos a pedirle sabiduría. No me arrepiento de haberle pedido sabiduría, no me arrepiento. Ha sido bueno para mi vida, porque me ha permitido traspasar mis límites, ir más allá de mis fuerzas, ir más allá de mi mente, ir más allá de lo que yo había aprendido. Muchísimo. Ever, vos sos arquitecto, aprendiste un montón de cosas, pero sé que si le pedís a Dios sabiduría para la tarea que tenés que hacer, vas a sorprenderte. Vos y nosotros nos vamos a sorprender. Otros aquí que están estudiando o que tienen ya una tarea, un trabajo, van a sorprender a otros y a ustedes mismos. Cuando yo entiendo algo, la mayor sorprendida soy yo. La más contenta soy yo. Mirá qué idea que tuve. No me hubiera imaginado que me iba a salir así. Entonces, aquí hay sabiduría de Dios. Aquí hay inteligencia y entendimiento de Dios que quiere crecer, que quiere avanzar. No te limites, no te limites. Te dicen que en ese lugar podés aprender más de guitarra. En el ICSI podés empezar con teclado. No te limites, tenés buena voz, anda a aprender canto. Sos bueno para ciertas cosas. Yo me he sorprendido de algunos alumnos del colegio, gente que parece con muchos límites y que trabaja en capital, en zonas asombrosas que pudieron entrar a esos lugares. Y me quedo asombrada. Digo, cuánta sabiduría, cuánta inteligencia, cuánto entendimiento Dios ha derramado. Levanta tu mano y empezá. El que quiere pedirle a Dios sabiduría, levante su mano, pídale con ganas, pedile. Con ganas. ¿Sabe cómo les dije? ¿Saben cómo yo pedí para que mi papá recibiera ese dinero y yo me pudiera ir a Canadá? Que me fui un mes a Canadá. Señor, queremos inteligencia, queremos sabiduría, queremos entendimiento. Dame sabiduría. Dame sabiduría para estudiar. Dame sabiduría para vivir. Dame sabiduría para entenderme con los demás, para tratar bien a los demás, para predicar el evangelio. Dame sabiduría para moverme en este mundo, para trabajar, para alcanzar lugares. Dame sabiduría. Padre, dependo de ti. Dependo de lo que me has dado, pero de toda la fuente que tenés, de todo lo que vos tenés. Y sé que me viene prosperidad, sé que me viene mucha bendición, sé que me viene felicidad, sé que me viene alegría. Padre, lo recibo, lo recibo, lo recibo. En el nombre de Jesús lo recibo. En el nombre de Jesús te ministro que recibas de mí también sabiduría y más para tu vida, y más para tu vida. En el nombre de Jesús, no pensés limitadamente, pensá en lo que Dios quiere hacer con vos. Pensá en cómo Dios te quiere usar. Pensá en lo que Dios quiere regalarte, darte. Y avanzá. Avanzá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibilo. Recibilo. En el nombre de Jesús. Sé que hay poder para que lo recibas. Sé que hay poder para que lo recibas. Danos sabiduría. Más.
y oímos que vos decís: les he dado sabiduría, entendimiento, inteligencia para hacer la obra a la cual yo los he llamado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vas a ser sano de todos tus temores. Y vas a ser sano de todas imposibilidades. Y vas a ser sano de tu mentalidad de que no puedo, no soy, no tengo. Vas a ser sano y te vas a asombrar porque Dios te va a prosperar. En el nombre de Jesús. Amén.